vamos a hablar de los municipales, vamos a hablar de paritarias y vamos a hablar de una amenaza. Claudio Leoni, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué tal? Buen día. Buenas tardes. ¿Amenaza? No, es una advertencia, digamos. No, amenaza no es buena la palabra. Advertencia porque nosotros realizamos nuestro congreso ordinario de elección de autoridades y aprovechamos a la máxima representación de los trabajadores municipales y comunales de la provincia, que es el Congreso, para analizar cuál era la situación. Ya veníamos gestionando hace casi un mes la apertura de paritarias en el sector municipal, diciendo que es absolutamente necesario encarar el problema que estamos atravesando los trabajadores, que es la pérdida del poder adquisitivo, y negarlo o impedir una negociación lo que hace es retardar la situación y llevarnos en tiempos que después la crisis no nos permite la discusión, sino que vamos directamente a plantear un reclamo, una reivindicación concreta, lo que hace que obviamente se entre directamente en el conflicto. Entonces lo que nosotros estamos pidiendo es sentarnos con los intendentes y presidentes comunales, plantear cuál es nuestra situación, escucharlos a ellos y ver un camino que nos permita resolver el problema que tenemos trabajadores municipales. A principio de año, cuando se empieza a negociar, uno escucha de un lado y del otro, y los diferentes paritarios municipales siempre dicen: nosotros tenemos que acordar un incremento salarial pensando en una inflación estimada y pensando en que es difícil que después logremos juntar otra vez a los intendentes para discutir nuevamente si se disparan los números. ¿Por eso es esta advertencia de una posible medida de fuerza? Bueno, acá hay dos aspectos fundamentales. Por un lado, nosotros seríamos ciegos de no ver el conjunto de la realidad. Es decir, nosotros somos conscientes de que hay una decisión política del gobierno nacional que se traslada a la provincia y que obviamente impacta sobre los municipios. Algunos están de acuerdo y otros no, pero impactan, que es la posición que ha tomado el presidente, el ministro de Economía, el ministro de Trabajo, de que no es necesaria la apertura de las negociaciones salariales. Y a partir de eso lo que le hemos pedido a nuestra confederación, que en el próximo congreso, en el próximo Comité Central Confederal de la CGT, se eleve una propuesta como parte de nuestro propio plan de lucha, pero que se eleve a la CGT el pedido de un paro nacional en repudio a todas estas políticas económicas que ha afectado a los trabajadores en particular, y que exija la no interferencia del Estado en las negociaciones salariales. Así que ese sería nuestro primer punto. Si esto no se logra en forma conjunta, nosotros vamos a discutir de qué manera exigimos la apertura de la negociación salarial, porque el problema existe, es innegable, no hay posibilidad de que, como dice el ministro de Economía, estamos en un proceso de recuperación salarial. Eso es como las dos pizzas de aumento que fueron los costos de la energía eléctrica y del gas. Sabemos que esto realmente no es así, que ha sido muy importante la caída del poder adquisitivo, y obviamente que nosotros queremos discutir con los intendentes cómo recuperarlo, reconociendo los problemas que tienen los estados municipales y comunales, porque han tenido una importante suba de recursos, pero que ha estado por debajo de la inflación. Entonces, por arriba de los salarios y por abajo de la inflación. Creo que tenemos que discutirlo, tenemos derechos, si no nos llevan a una situación de tensión social donde el conflicto generalmente es inminente. Claudio, ¿cuánto era el porcentaje que habían obtenido los municipales? El 33%. Que se terminó de pagar en agosto, digamos. En julio. En julio, perdón. Por el mes de agosto, los saberes de julio. Sí, en los últimos días de julio, principio de agosto, a más tardar, se cumplió el pago del 33%, de los cuales el 3 se acordó que se iba a pagar como no remunerativo no bonificable, concretamente en suma en negro, cosa que aceptamos a partir de la decisión de seguir trabajando, y lo venimos haciendo para que ya muchas municipalidades y comunas lo han incorporado al sueldo básico, y esperemos que en la próxima paritaria podamos resolver esto, pero además necesitamos una recomposición, una actualización de los salarios. Claro, teniendo en cuenta que este número del 45% que marcan todos los índices de inflación, esta recomposición debería rondar o como un piso entre un 10 y un 12%. Bueno, nosotros queremos discutir esto con los intendentes, porque hay situaciones que vuelven a aparecer que no teníamos en otras etapas, que es cómo se afecta a los sectores más bajos de nuestro escalafón, teniendo en cuenta que el impacto inflacionario está pegando a determinados sectores mucho más que a otros.
sobre todo lo que tiene que ver con los productos básicos de la canasta. Sí. Y estos tienen aumento permanente. Es más, recientemente medido en la ciudad de Santa Fe, estamos hablando de un incremento del 3,9 cuando se habla de una inflación del 0,2. Y efectivamente los productos alimenticios han aumentado casi el 4%. Y eso tiene un impacto sobre los salarios menores. Entonces, esto es lo que queremos discutir. Si no, tenemos que fijar una posición e ir con el reclamo. Por eso estamos pidiendo la apertura de paritaria. Los ingresos superaron el 52% de incremento. O sea, los trabajadores acordamos un aumento del 33%, los municipios han tenido un aumento de sus recursos coparticipables de un 52%, que medido en términos de la inflación es menor a lo que estaban recibiendo el año pasado, Claro. sobre un acuerdo salarial del 32%. Ahora esto lo tenemos que discutir. Si no nos discutimos, nos ponemos en posiciones distantes que se resuelven con el conflicto, que es lo que no queremos. ¿Tiene que ser reapertura de paritaria o con un bono de fin de año alcanza? No, nosotros, no. Creo que lo que tenemos que discutir seriamente es la situación. No, hemos tenido y hemos avanzado en distintas alternativas, pero no queremos ir con el planteo de una exigencia. Desde ya el bono es un paliativo insuficiente de por sí, porque además genera impactos negativos sobre los trabajadores pasivos, sobre los sistemas previsionales, sobre la obra social que estamos discutiendo, algunos aumentos que se intentan hacer, y esto es producto justamente de la existencia de este tipo de pagos que después no se perciben en el resto del sistema previsional o de obra social, ¿no? Y particularmente en el bolsillo de los jubilados. Así que queremos discutir una recomposición salarial para todos. Claudio, por lo que mencionabas, la idea es coordinar o siquiera que coincida con esta posible medida de fuerza que también la CGT podría analizar, o por separados ir a algún tipo de medida de protesta, medida de fuerza como para tratar de reunir la paritaria. Hay dos aspectos que no se pueden dejar de considerar. Nosotros podemos tener una paritaria que recomponga los salarios. Pero si mantenemos en este contexto económico y social, donde el objetivo es bajar el salario de los trabajadores a través de generar situaciones de desempleo y de flexibilización laboral, no nos sirve para nada. La paritaria sería solamente un paliativo, como lo estamos viendo en esta coyuntura. Por eso queremos sumarnos a un reclamo conjunto de los trabajadores, que lo tenemos todos los sectores laborales, somos coincidentes de que hay que producir un cambio en la política económica, social y laboral del gobierno nacional, y esto requiere de una protesta nacional. Si esto no se logra, nosotros vamos a actuar de acuerdo a lo que resolvió nuestro Congreso, llevar adelante el reclamo particular del sector de los trabajadores municipales y comunales. Claudio, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Nueva pausa en CB Noticias, ya regresamos.